Buenas noches, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra de bendición. Acompáñenme en la Biblia, Juan 15, 4. Capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios nos dice que siempre tenemos que buscarlo y permanecer en Él para dar los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando Dios llegó a mi vida, a mí me dio mucha paz y siento que está trabajando conmigo en paciencia y en templanza. Dios quiere que lo busquemos, no solamente cuando tenemos problemas, quiere que lo busquemos siempre, porque Él siempre está con nosotros y siempre quiere que lo busquemos, no solamente cuando tenemos problemas. Todos los días de nuestra vida lo tenemos que buscar para tener su misericordia y su amor. Ahora vamos a pasar a la palabra. Buenas noches, hermanos, qué bueno que se están conectando, espero que se encuentren muy bien. Antes de darle inicio a esta hermosa palabra que el Señor nos va a hablar hoy, acompáñame a orar. Quiero pedirte que le entreguemos este tiempo a Dios para que Él sea hablándonos y preparemos nuestro corazón para que logremos entender este mensaje. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por otro día más que nos permites estar reunidos, Señor, como hermanos, como el cuerpo de Cristo, así como lo declara tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de los que se están conectando. Y hoy quiero pedirte, Señor, prepara sus corazones, prepara sus vidas, Señor, para que reciban este mensaje y que la palabra no regrese vacía, Señor, sino que dé fruto, tal y como tú lo dices, Señor, y que sea agradable, Señor. Queremos ser ese perfume que suba, Señor, con olor agradable a tu presencia. Y hoy, Señor, me abandono en tus manos, Señor, y hoy te pido que unjas mi vida, Señor, y que me ayudes a compartir este mensaje para que los hermanos, Señor, conozcan cómo es que tenemos que caminar en tu presencia, Señor. Te doy muchas gracias, alabamos y exaltamos tu nombre, hermoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y el tema es: ¿estoy en yugo desigual o en el yugo de Cristo? Primero quiero comenzar a explicarte qué es un yugo en lo físico. Y este es un instrumento o un armazón de madera, el cual es colocado sobre los cuellos de dos bueyes, puede ser en este caso o de mulas, formando una unión en yunta, a fin de que ambos animales compartan la misma ruta, peso y velocidad, es decir, van juntos en el trabajo de trasladar el arado del carro. Espiritualmente existen dos yugos: el yugo que nos da Jesús y el yugo que destruye, que es el que nos coloca Satanás. Acompáñame a Efesios capítulo 2, verso del 1 al 2. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 2. Y nos dice: antes ustedes estaban muertos a causa de sus maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Aquí la Biblia nos está mostrando que los inconversos tienen sus corazones esclavizados y alejados obviamente de Dios, es decir, son dominados por el reino de Satanás. Así estábamos todos nosotros, pero ahora
hemos pasado del reino de Satanás al reino de Dios, es decir, de muerte a vida eterna. Nuestro enfoque cambia, es decir, vivimos ahora para Jesús, y esto debe ser por encima de cualquier cosa o persona. No sé si a ti te ha pasado que en ocasiones tú quieres servirle a Dios, pero continúas haciendo cosas para el mundo. Y no me refiero que si le vas a servir a Dios, no hagas tal vez tu trabajo o que asistas a clases. No, me refiero a que tú le estás sirviendo a Dios, pero continúas tal vez enojándote muy fácil o continúas a lo mejor no queriendo leer su palabra, y esto es lo que está mal. Acompáñame ahora a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Este es un verso que nos confronta muy fuerte, porque aquí nos está hablando que si nosotros nos juntamos, ya sea en una relación de amistad, en una relación de pareja o en un negocio con una persona que no cree, realmente las cosas no se van a dar bien. ¿Por qué? Porque estas personas no aman a Dios, no siguen su palabra. Entonces habrá una guerra espiritual que va a impedir que ambos se mezclen, es decir, tú eres luz y él es oscuridad. Entonces no va a haber ninguna relación, ninguna buena relación. No sé si tú te has preguntado tal vez que en tu trabajo, por ejemplo, estás con tus compañeros y no se llevan bien, o hay muchas inconformidades, y es por lo mismo, porque tus pensamientos ya no son los mismos que los de esa persona, porque recuerda que tú tienes la mente de Cristo y esas personas pues obviamente no. Entonces va a haber una lucha espiritual que obviamente tú no vas a ver, pero si tú conoces de la palabra vas a empezar a sentir, porque ahí Dios ya te va a estar redarguyendo de cierta forma. Entonces recordemos que en el libro de Amos, capítulo 3, verso 3, nos narran una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces yo te hago esa misma pregunta. ¿Tú crees que si una persona no está de acuerdo con otra persona, van a hacer algo? ¿Van a tener algo en común? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos de evitar. No me estoy refiriendo a que mantengas tal vez una relación con una persona en el sentido de que convivas, de que a lo mejor tienes que comer con esta persona o tienes que compartir algo. Me refiero cuando tú ya tienes algo más con esa persona, cuando ya no solamente vas a depender de un intercambio de palabras, sino a lo mejor ya de algo más profundo, como puede ser un noviazgo o como puede ser una amistad. Entonces ahora te quiero dar un enfoque en cuanto al matrimonio, y para eso acompáñame a 1 de Corintios, capítulo 7, verso 13. 1 de Corintios, capítulo 7, verso 13. Y nos dices: y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. Es decir, si alguien se convierte a Jesús ya casado, o sea, tú ya estás con tu pareja, tú ya te habías casado, tú ya te habías unido a esta persona y Dios te rescata a ti. Entonces, no te debes de divorciar de la persona con la que estás unido. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar un cambio en esta persona, pero todo va a depender de qué tan agarrado estés tú. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, ya Dios me rescató y mi pareja pues no quiere, pero no hago lo suficiente como para atraerla a Cristo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que es más fácil que la persona que no cree te jale a ti al mundo, a que tú lo jales a él. Por eso no debes de alejarte de Dios, es lo primero, y no abandonar a esta persona. Hay casos claramente en los que si Dios quiere te va a quitar a esta persona, aunque a ti no te guste. ¿Por qué? Porque bueno, Dios ya va a empezar a ver otras cosas, aquí ya entran otros temas, a lo mejor hay violencia o todo este tipo de cosas, pero en un matrimonio estable, por así decirlo, como lo dice la palabra, que esta persona está de acuerdo en seguir viviendo con la persona que cree,
pues entonces Dios va a obrar un cambio, pero tú tienes que estar muy sometida o sometido a Dios para que realmente eso suceda. Y ahora te quiero hablar un poco acerca del noviazgo. Entonces, ¿qué pasa cuando aceptamos a alguien en un noviazgo y creemos que podemos cambiarlo? Suponiendo que la persona que está en Cristo es la mujer, la muchacha, entonces tiene un novio y cree que lo va a poder atraer a Cristo. Conozcamos si realmente lo va a poder hacer. La realidad es que el joven va a comenzar, en el mejor de los casos, asistiendo a la iglesia, va a querer estar ahí presente y todo. ¿Por qué? Porque sus intenciones son conquistar el corazón de la muchacha. Entonces, obviamente no, si sabe que por ahí él se la puede ganar, pues lo va a hacer al principio. Pero una vez que la muchacha o el muchacho, sea el caso, le entrega su corazón, seguramente se va a apartar de la iglesia. Y lo peor de todo es que esta persona te va a arrastrar nuevamente al mundo. ¿Y esto por qué sucede? Porque la conversión no fue genuina, solamente fue con un interés de que esta persona le hiciera caso y que creyera que sí estaba a gusto en la iglesia, pero realmente no es así. Y muchas veces nosotros como jóvenes caemos en ese error de creer todo lo que nos llegan a decir los, en este caso, bueno, en mi caso los muchachos, ¿verdad? Que me pueden decir, ay, sí, voy a la iglesia, te acompaño y todo esto, pero la realidad es que no. La realidad es que solamente lo hacen porque quieren quedar bien contigo, pero muchas veces no lo vemos porque nosotros caemos en un falso enamoramiento, por así decirlo. Entonces, imagínate, si un matrimonio en Cristo es difícil, ahora imagínate uno donde Cristo no es el centro. Obviamente las consecuencias van a estar muy grandes, pero no solamente para ti y tu pareja, sino también para tu descendencia, en este caso tus hijos. Los hijos tomarán malas decisiones porque ya tendrán un ejemplo de un matrimonio que está en pecado. Entonces, desafortunadamente los errores que comete uno como joven al unirse a una persona que no cree que su conversión es genuina, llegan a un matrimonio y todo, desafortunadamente los que pagan o los que van a sufrir las consecuencias van a ser los hijos. Por eso es mejor tratar de llevar la palabra de Dios a como nos lo está marcando, para que nuestros hijos no tengan que pagar las consecuencias de nuestros actos. Entonces, si aún no tienes una pareja, ora para que Dios ponga a la persona correcta conforme a su voluntad en tu camino. Ahora, ¿cómo sé si ya estoy en una relación? ¿Cómo sé si realmente esa relación está bendecida por Dios? Porque a lo mejor tú te puedes preguntar, es que yo ya tengo un novio de hace no sé cuántos años o apenas quiero comenzar una relación. ¿Cómo sé si realmente Dios aprueba mi relación? Si esta relación me aparta de Dios, me hace perder el gozo y el enfoque, entonces Dios no la aprueba. Si tú estás pasando por una relación en la que tú lo invitas a la iglesia, tú la invitas a la iglesia, o este tipo de cosas y no quiere y eso a ti te pone mal, hace que tú ya no quieras ir, ya no sientes el mismo gozo, tal vez a la hora de alabar ya no sientes ese mismo gozo, esa misma paz y todo esto, entonces esa relación no te conviene y es mejor que se la entregues a Dios de una vez. Es mejor que sueltes a la persona ahora, que aún están en un proceso de noviazgo, a después, porque después ya es muy tarde, ya se envuelven más sentimientos, entonces ya es más difícil que tú puedas entregarla a Dios y pues eso te va a llevar a una destrucción en tu vida. A todo esto, Jesús quiere que tomemos su yugo. Él quiere que soltemos esos yugos y Él quiere que tomemos su yugo. Así que ahora acompáñame al libro de Mateo, capítulo 11, verso del 28 al 30. Mateo capítulo 11, verso del 28 al 30, donde nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, al estar en un yugo, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a generar cargas. Mucho ojo con esto, porque detrás de muchas cargas hay un yugo.
El error aquí que nosotros muchas veces cometemos es que queremos entregarle a Dios nuestras cargas, pero no el yugo. Y te quiero poner varios ejemplos de esto. Le pedimos a Dios que quite la angustia de la carga por una relación de noviazgo, pero no queremos soltar el yugo, tal vez de la fornicación, y eso es muy grave. También le podemos pedir a Dios que nos quite la carga del estrés del matrimonio, porque tú sabes que vivir en pareja en un matrimonio va a generar un sinfín de problemas, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? No le entregamos el yugo del orgullo y la manipulación, porque puede ser que tú como esposa o como esposo tengas orgullo, manipules a tu pareja y todo esto. Le pedimos a Dios que nos quite la carga de las deudas económicas, porque tal vez ya pedimos un crédito, ya tenemos esta deuda, esta otra deuda, pero no le entregamos a Dios el yugo del amor por el dinero. Entonces tenemos que identificar el yugo que está detrás de la carga. Es decir, es un pecado. Ese pecado que está produciendo la carga es lo que le tenemos que entregar a Dios. Porque la carga no es el problema. Recordemos que aún nosotros estando en Cristo tenemos problemas. Nuestros problemas no se acaban. Recuerda la palabra que dice que en este mundo tendremos aflicciones. Entonces, realmente aún estando con Cristo vamos a tener problemas. Pero Dios no nos puede bendecir. Dios no nos puede dar algo si nosotros no hemos soltado primeramente estas cargas, ¿verdad? Estos yugos. Si nosotros no se lo entregamos, realmente Él no va a poder bendecir algo que ya está torcido. Entonces, primero nosotros necesitamos despojarnos de todo lo que nos está alejando de Él, cargas, yugos, y después vendrá la bendición. Entonces, tenemos que romper todo este tipo de yugos. Y ahora, ¿cómo es que nosotros podemos romper esto? Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 58, verso 6. Isaías capítulo 58, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Aquí nos están diciendo que nosotros tenemos que afligir nuestra alma, nosotros tenemos que reconocer el pecado y soltarlo. Muchas veces pensamos que un ayuno es no comer nada, no hacer nada, no ver la tele y no enfocarnos en cosas que nos distraigan, nada más y ya. Pero realmente ahí no se queda un buen ayuno. Un buen ayuno requiere de oración, un buen ayuno requiere de comunión con Dios, porque de nada sirve que estemos afligiendo tal vez también nuestra carne y no queramos comer o todo esto si no tenemos una relación con Dios. Entonces aquí Él nos está diciendo que el ayuno que Él quiere es justamente eso, que nosotros realmente hagamos morir nuestra carne, que es pecaminosa, que aflijamos nuestra alma, que no nos demos gusto con este tipo de cosas, pero siempre y cuando nosotros empecemos a reconocer el pecado, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, en qué estamos fallando, pero no solamente reconocerlo, sino también soltarlo, entregárselo, para que entonces Él pueda obrar, porque Él no puede obrar en un lugar en donde a Él no se le requiere. A lo mejor tú puedes decir, bueno, yo le entrego esta área de mi vida a Dios, pero esta como que no quiero, esta sí no la toques, Dios, porque esto ya lo quiero arreglar yo. Y eso es un grave error, porque esas áreas justamente que no le queremos entregar a Dios son las que más necesitamos hacer y dárselas, porque es por ahí por donde nosotros podemos estar tropezando a cada rato, y esto obviamente pues no nos va a hacer crecer. Ahora acompáñame a Isaías capítulo 10, verso 27. Isaías capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto es una palabra que nos alienta muchísimo, que nos conforta demasiado. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo quita toda opresión, todo pecado, pudre los yugos. O sea que nosotros tenemos que estar tranquilos por ese lado, porque Dios no nos va a dejar. Él siempre va a estar ahí, y Él promete que la unción, que el poder del Espíritu Santo va a quebrar con
todo lo que a nosotros nos está de cierto modo generando este tipo de cargas, angustias y obviamente yugos. Él promete que va a pudrir todo yugo y eso es en el nombre de Jesús. Ahora acompáñame a Isaías, capítulo 57, verso del 20 al 21. Ahora vamos a ver otro enfoque de esto. Isaías, capítulo 57, verso del 20 al 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, los yugos que destruyen vienen a causa de la desobediencia, porque queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros mismos nos ponemos cargas que Dios no nos ha puesto. Queremos ayudarle a Dios. No sé si a ti te ha pasado que a veces tú le pides algo a Dios, Señor, ayúdame en esta área de mi vida, pero como yo no encuentro respuesta, quiero yo ayudarlo. Y eso es un gran error, porque obviamente nosotros lo vamos a hacer conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestra conveniencia, y pues obviamente esto nos va a generar que pues nos estresemos, nos pongamos de malas y todo esto, porque realmente no vamos a lograr nada bueno, porque nosotros no podemos ayudarle a Dios. O sea, Dios nos conoce perfectamente, sabe lo que nos conviene, y a veces Él se queda callado porque también Él busca de nosotros esa obediencia, esa paciencia. También Él quiere que nosotros seamos personas que realmente estemos constantemente en su palabra, no nada más le vamos a pedir tantito y creemos que ya nos va a dar las cosas. No, Él también quiere que seamos constantes. Entonces no busquemos ayudarle a Dios, porque eso nos va a traer pues muchas consecuencias que nos podemos evitar si realmente mejor lo aprendemos a escuchar a Él. Entonces, no hay paz en este tipo de personas que buscan ayudarle a Dios, que quieren hacer las cosas conforme ellos creen que están bien, porque la paz es el resultado de hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres paz, más bien, si queremos paz, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. No podemos querer paz y estar por otro lado, porque pues realmente entonces no vamos a sentir una paz verdadera. Entonces, Dios quiere obediencia de nosotros. Recordemos que en el capítulo de Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es una invitación que Dios nos hace para que nosotros nos despojemos, porque como te lo mencionaba, nosotros no podemos recibir la bendición de Dios si primero no suelto el yugo destructivo y me rindo a Él. Y eso es con una total y genuina responsabilidad, porque nosotros realmente tenemos que entregarle lo que nos está costando, no solamente ciertas áreas de nuestra vida, realmente es todo. Y después dice en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, Dios quiere un compromiso de nuestra parte. ¿Por qué? Porque le entregamos a Dios todas nuestras cargas. Tal vez un domingo en la iglesia le entregamos a Dios todas nuestras cargas, regresamos a casa y cuando volvemos a la iglesia ya vamos con el doble de esas cargas. Y tú dices, ¿por qué? Pues si es una persona que ya vino a la iglesia, Dios la hizo libre, ¿cómo es posible que va a su casa, regresa y ahora regresa con el doble de cargas? Porque no se trata de que Dios nos quite las cargas y el dolor y que yo haga lo que quiera. Y esto sucede por falta de compromiso. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios: Señor, sáname, quiero ser sano, no sé, de un dolor de estómago. Y Dios nos sana. Pero probablemente ese dolor de estómago nosotros lo provocamos o lo generamos porque tal vez nosotros somos personas que no comemos bien, comemos puras cosas que nos hacen daño. Entonces Dios dice, bueno, tú quieres que yo te sane, pero tú también no estás haciendo nada por cuidarte. Entonces Dios nos va a ayudar, pero siempre y cuando nosotros también pongamos de nuestra parte, porque Él no puede hacer todo, ¿verdad? Bueno, sí puede hacer todo, pero Él también quiere que nosotros tengamos ese compromiso de también querer hacer las cosas bien, porque de nada sirve que Él nos ayude y que Él quiera hacer cosas grandes con nosotros y que nosotros no pongamos nada de nuestra parte. Entonces, después dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Recordando un poco lo que te decía al principio de lo que era un yugo y cómo estaba formado y quién lo formaba, el agricultor pone a un buey experimentado de un lado de ese yugo.
y pone a otro joven inexperto para que aprenda del buey experimentado. Es decir, de un lado va un buey experto y del otro va un buey inexperto. Entonces el inexperto va a aprender del que ya lleva, del buey viejo, por así decirlo. Entonces, la mansedumbre se aprende caminando con Jesús. Cuando en la palabra dice ponte mi yugo, es porque de un lado él ya lo lleva. Es decir, ambos llevan el yugo. Imagínate qué hermoso es esto. Imagínate un yugo y de un lado va Jesús y del otro lado vas tú. Qué hermoso la verdad es esto. ¿Por qué? Porque Jesús es el experto. Y si yo voy a su lado, entonces voy a aprender a caminar en mansedumbre y en humildad. Y esto se aprende con paciencia, porque como lo hemos venido aprendiendo en todos estos prédicas y discipulados, las cosas no son de la noche a la mañana. Obviamente todo es poco a poco, todo tiene un proceso. O sea que si tú sientes que aún no estás tal vez en este proceso, no te preocupes, vas apenas. Pero lo que sí Dios quiere es un compromiso y obviamente tienes que ser muy paciente porque esto no es fácil, esto te va a costar trabajo, nos va a costar trabajo, pero sí se logra y tienes que tener mucha paciencia. Entonces dejemos que Jesús nos guíe porque Él no tiene el yugo de perdición, de destrucción. Él realmente quiere que nosotros tengamos ese yugo que Él nos da para que no estemos perdidos, porque imagínate, cuando estos animales están en el campo sin yugo, ¿cómo van? Pues van rápido, van de un lugar a otro, no llevan un camino, no tienen trazado una dirección, porque no tienen ningún yugo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos pasa cuando no tenemos el yugo de Jesús. Estamos perdidos, hacemos las cosas rápido, queremos, ¿sabes qué, Señor? Quiero esto, lo que necesito ya, pero cuando aprendemos a estar en su yugo es conforme nos hacemos mansos y humildes y realmente nos volvemos también pacientes. Entonces, el que tiene el yugo de Jesús no solamente está sujeto a Dios, también a sus autoridades. Si una persona dice que Dios es quien lo gobierna y no la persona, entonces tampoco lo gobierna Dios. ¿Por qué? Ya Dios por algo puso a estas autoridades delegadas por él mismo, ¿verdad? Entonces, si tú por ahí has visto una persona que dice, no, pues Dios me gobierna, yo solamente le hago caso a Dios, pero en este caso, ¿verdad? El pastor, pero al pastor no le hago caso, realmente él no me importa lo que me diga, entonces realmente Dios no lo está gobernando, porque esto también radica en que tenemos que estar sujetos a un pastor, a una autoridad, porque por algo Dios lo puso, no lo puso porque, ay, sí, él debe de ser nada más así. Lo puso porque obviamente Dios vio en estas personas que son nuestros pastores, vio sabiduría, vio compromiso, vio realmente ese genuino querer de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar sujetos a estas autoridades. Es decir, tenemos que ser un mismo cuerpo, un mismo equipo. Porque el que camina con el yugo de Cristo es productivo. Entonces, en lo que yo estaba investigando este tema, cuando vi cómo terminaban estos bueyes con toda la producción, porque caminaban juntos, porque hacían las cosas bien, pues terminaban con arados súper enormes, terminaban con muchas cosas, porque hacían las cosas como equipo, hacían las cosas juntos. Entonces, si nosotros en la iglesia estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, vamos a ser muy productivos. Va a llegar más gente, vamos a tener ideas creativas, se puede formar una alabanza, podemos estar más personas incluidas en la danza, van a existir más servicios y todo, porque estamos juntos en un mismo sentir, entonces nos volvemos productivos. Entonces, ya para terminar, hoy quiero decirte que Dios nos está haciendo un llamado a soltar todo yugo de destrucción y a sujetarnos y a comprometernos realmente con Él, porque no solamente es, como te lo mencionaba, dejar cargas y ya. Dios realmente nos pide un compromiso y Él quiere hacernos libres de todo yugo, de toda opresión, de todo lo que nosotros estemos pasando. Entonces, para entregarle este tiempo a Dios, quiero pedirte que me acompañes a orar, que realmente lo hagas con un corazón humillado, que lo hagas con un corazón necesitado de Dios. Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos has hablado. Hoy quiero decirte, Señor, que quiero ser genuinamente, Señor,
comprometida a ti, quiero realmente tomar ese yugo que dices en tu palabra, quiero tomar el yugo de Cristo, Señor, porque tu carga es ligera, Señor. En cambio, las que hemos venido cargando a lo largo de nuestra vida, Señor, son pesadas y nos duelen. Por eso hoy, Señor, te entrego mis cargas, te entrego todo lo que me ha venido estorbando, Señor. Pero no solamente eso, también te quiero entregar esos yugos, Señor, ese pecado, ese orgullo, Señor, esa soberbia, ese amor por el dinero, esa manipulación, Señor. Si tal vez estoy en fornicación o me estoy drogando o estoy tomando, Señor, hoy quiero entregarte, Señor, ese yugo de desobediencia, todo esto destructivo que ha venido acarreando mi vida, Señor, y mi alma, hoy te lo entrego, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que vengamos a ti los que estamos cansados y cargados, Señor, y que tú nos harás descansar. Hoy queremos, Señor, aprender a ser como tú, mansos y humildes de corazón, Señor. Hoy te doy muchas gracias, Señor, porque hoy estás hablando esta palabra a mi vida y a mi corazón, Señor. Y hoy quiero que se quede sellado, Señor, que se quede sellada esta palabra en mi vida, Señor. Yo reconozco en el nombre de Jesús que tu nombre es sobre todo nombre, que tu poder, Señor, no se compara a ningún poder humano, Señor, que tu sabiduría es mayor que cualquier sabiduría humana. Por eso hoy te doy gracias, Señor. Muchas gracias, amado Padre, y perdóname. Perdóname si es que estoy en un yugo desigual, Señor, con un amigo, Señor, con una pareja o en los negocios. Perdóname, Señor, si no he sabido llevar a cabo tu palabra. Y perdóname si he perdido ese gozo, Señor, ese compromiso, ese enfoque por estar unida, Señor, a una persona que no me conviene. Pero hoy lo suelto, Señor. Hoy genuinamente, hoy suelto a esa persona con la que estoy en yugo, Señor. En un yugo que a ti no te agrada. Hoy lo suelto en el nombre de Jesús, Señor. Hoy lo suelto yo y reconozco, Señor, que si es de tu voluntad, pondrás a alguien, Señor, realmente que ame tu nombre, que te ame, Señor, que ame tu palabra y que ame todo lo que tú eres, y que no solamente haga eso, sino que también busque, Señor, conocer de ti, busque seguir tu palabra y busque ayudar a los hermanos, Señor. Hoy te entrego todo lo que me duele, todo lo que me pesa, Señor, y hoy me uno a ti. Porque tú eres esa persona, Señor. Tú eres esa esencia, ese espíritu, Señor, que puede hacer las cosas nuevas, Señor. Tú eres ese ser que eres perfecto. Tú eres hermoso Rey. Aquel que con su perfecta unción, Señor, pudre los yugos. Por eso hoy te quiero pedir, hermoso Espíritu Santo, pudre, Señor, pudre los yugos que no son de tu agrado, Señor, que no me han llevado a nada bueno. Hoy en el nombre de Jesús te lo entrego, Señor, y te doy gracias porque sé que en mi vida, Señor, y en la vida de los hermanos, tú estás obrando un cambio, Señor, y tú estás haciendo que realmente comprendamos tu palabra y que queramos ese compromiso contigo y ese yugo que tú nos das, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, amado Rey. Te exaltamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, ahora quiero pedirte que vayas preparando tus diezmos y tus ofrendas. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Vamos al tiempo de adoración. Acompáñenme en Levítico capítulo 27, versículo 30. Levítico capítulo 27, versículo 30, que nos dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Bueno, mis hermanos, así como lo dice la palabra, todo lo que nos rodea es de Jehová. Mis hermanos, cuando llegué al camino verdadero, el lugar donde habita su gloria, a mí se me complicaba dar mi diezmo. Y se me complicaba, se me dificultaba dar mi diezmo,
Pero, como lo dice su palabra, entendí que Jehová es el que dispone, el que nos da, y Jehová es el que nos entrega. Hay varios compromisos que luego uno no puede dar el diezmo, ya sea por el compromiso que hay en la casa, por los alimentos, por el vestir, por el pago de escuela de los hijos. Pero comprendí a través de la palabra que Dios es el que provee. Dios es el que nos entrega esa fuerza, esa fortaleza para seguir en nuestro trabajo. Es el que nos entrega esa sabiduría. Es el que nos manda esas bendiciones para cualquier negocio o en cualquier labor en cual estemos. Es el que nos da si se lo pedimos de corazón. Así, hasta esta fecha, doy con amor mi diezmo. Amén. Así es, mis hermanos, levanten sus diezmos y sus ofrendas y vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, que en el momento en que estemos en la iglesia, seamos entregarlas en el alfolí con amor y caridad, Señor. Bendice, Padre, en nombre de Jesús. Bendice ese diezmo, esas ofrendas, Señor. Y gracias por darnos esa fuerza, esa fortaleza a todos mis hermanos, que con amor y caridad, que con el sudor de su frente son a llevar, Padre, ese diezmo y esa ofrenda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, primero Dios, mañana nos vemos en la iglesia, el lugar donde habite su gloria. Gracias, hermanos. Que tengan un buen descanso.